No quiero desvelar mucho en qué va a consistir nuestra actuación en el Sonar, porque para esta ocasión, si se me permite, me gustaría jugar con el factor sorpresa. Lo que sí que avanzo es que consistirá en una reinterpretación de la música con la que hemos estado girando los 2 últimos años prácticamente, y que eso implica que habrá más músicos en el escenario. Dado que el show es en Barcelona y aquí tenemos un equipo más grande, pues podemos contar con más personas y podemos hacer que el show sea algo multidisciplinar. Por lo que refiere a la relación que he tenido con el festival desde su fundación, cabe decir que, bueno, yo vine a Barcelona cuando tenía 19 años y los primeros años en los que estuve aquí estaba bastante ajena a los festivales e incluso la música electrónica, etc. Pese a que la escuchaba, no frecuentaba los espacios donde esa música se tocaba o se reproducía. La primera vez que fui al Sonar fue en 2017. Fui al Sonar de día y luego en 2021, después de la pandemia, bueno, durante la pandemia, tocamos en el Sonar Más D, en el CCCB, y fue un concierto muy especial y muy importante en la trayectoria de este proyecto. Así que para nosotros es un honor volver a tocar ahora sí en la edición de primavera y hacerlo por todo lo alto. Creo que la contribución de este festival a la escena electrónica nacional es esencial, cuanto menos, porque es difícil a nivel local encontrar lugares donde, ya sea como músico o como consumidor de música, como oyente, es difícil encontrar espacios donde el circuito, digamos, responda a las sensibilidades que difieren de lo mainstream, digamos, o de la música más convencional. Entonces creo que es muy importante proteger y conservar este tipo de festivales que dan espacio a propuestas alternativas y emergentes. Esto creo que es muy importante para que sobrevivan este tipo de proyectos.